Hay episodios que cambian la vida de muchos y el transcurso de la historia. Y en la historia reciente, quizás uno de los episodios más influyentes, si no es el más importante de los últimos 20 años, es el de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Durante estos atentados que tenían como objetivo atacar directamente a la moral y el espíritu de Estados Unidos, nos encontramos con cifras estrepitosas, con casi 3.000 fallecidos y más de 25.000 personas heridas en el marco de un día que cambiaría el mundo. En lo personal, pese a que por aquellos momentos tenía 4 años de edad, aún recuerdo esa fatídica mañana en la que mi mamá me estaba preparando para ir al jardín, cuando la llaman y le dicen que prenda la tele, que algo estaba sucediendo en las Torres Gemelas, pero que no se sabía bien qué era. Recuerdo que ahí mi madre prendió la tele y yo me puse a ver la pantalla mientras ella me preparaba el desayuno. En el momento, obviamente, no tenía idea ni entendía, más allá de que una de las torres que salían en la tele siempre, en programas como Friends u otros tantos otros, estaba largando un poco de humo. Sin embargo, con el pasar de los años, me fui dando cuenta de que este momento marcó un antes y un después en la historia. Hoy, tras 20 años de estos episodios, veremos cómo este suceso cambió la aviación y Medio Oriente. Antes de empezar, nos ayudas mucho si te suscribís y le das me gusta al video. Empecemos. Los cambios en la aviación. Quizá una de las actividades que cambió para siempre ha sido el de la industria aeronáutica, especialmente en materia de seguridad, tanto en los aeropuertos como en los aviones durante sus viajes. La forma de pasar por un aeropuerto en cualquier parte del mundo, y especialmente en Estados Unidos, nunca volvió a ser igual a como era antes de la mañana del 11 de septiembre del 2001. Tras los atentados, los cuales involucraron 4 aviones comerciales secuestrados por 19 terroristas, se reformularon los protocolos de los aeropuertos y el abordaje a los aviones, especialmente en Estados Unidos, intentando de esta forma evitar el secuestro de estas naves, las cuales ya habían demostrado ser capaces de causar grandes daños en reiteradas ocasiones. Es así que tras este episodio, los niveles de seguridad han aumentado, y cuando nos referimos a que los protocolos aumentaron, no decimos que se modificaron un poquito, sino que fue un cambio drástico. Y es que antes de la fecha mencionada, tomar un avión era una actividad más sencilla, en la cual, si bien existían protocolos de seguridad como pasar por un detector de metales, había grandes lagunas en los procedimientos. Y sí, en aquella época no sería interesante hacer una serie como Alerta Aeropuerto. Tras el 11 de septiembre, aumentaron las máquinas de rayos X y los detectores de armas y explosivos. Se comenzaron a utilizar escáneres corporales, se capacitó de mejor forma al personal de seguridad y se les ofreció mejores salarios y condiciones de trabajo. Esto es fundamental debido a que en Estados Unidos, la mayoría del personal que ejercía este cargo antes de los atentados no permanecía en él más de unos meses, pasando de unos 16.000 guardias de seguridad antes de septiembre del 2001 a más de 70.000 agentes para fines del 2002. La inteligencia y seguridad aérea, la cual estaba bajo el control de las propias aerolíneas, pasó a estar bajo un estricto control de un nuevo organismo público llamado Administración de Seguridad en el Transporte, el cual fue creado solo 2 meses después de la tragedia. Previo a la fecha mencionada, no era obligatorio escanear y revisar todos los equipajes de mano, y el equipaje de bodega no era necesario que tuviera los datos del propietario. Las listas de objetos prohibidas antes eran demasiado genéricas, creándose ahora las listas detalladas con todo tipo de objetos prohibidos. A esta medida, decidió la obligación de llegar al aeropuerto con una mayor antelación, la cual se estipulaba en un mínimo de 2 horas previo a que el vuelo despegue, para así poder pasar por los controles de seguridad. Y es aquí cuando podemos recordar películas de los 90, cuando el protagonista corre y llega a último momento al avión o intenta detener la aeronave para que su amor no se vaya. Esto, si bien era difícil que sucediera antes del 2001, ahora es más que imposible. Estas medidas, además, con el paso de los años, se han ido puliendo y se han creado nuevas reglamentaciones que incluyen temas como el calzado, las bebidas y las cargas comerciales que llevan las naves. Años más tarde, la Unión Europea siguió el ejemplo de nuevas medidas tomadas por Estados Unidos, las cuales se volvieron en recomendaciones internacionales. La UE, por su parte, las hizo obligatorias,
aumentando la seguridad más allá de suelo estadounidense, siguiendo el camino de Washington D.C. y sentando un precedente para que de a poco el resto del mundo comenzara a implementar mejores niveles de seguridad. Por último, pero no menos importante, es que luego de esta fecha es cuando se comienzan a utilizar de forma regular las listas negras de pasajeros para volar en cada país y se cambiaron los cubiertos de metal de las meriendas por cubiertos de plástico. Puede parecer que estos cambios no son tan importantes al día de hoy, pero en un principio significaron costos altísimos en las aerolíneas y en los gobiernos. Además de que durante varios meses luego de los accidentes, el número de pasajeros decreció abruptamente por el miedo que causó volar en los Estados Unidos. De hecho, al día de hoy es común que los pasajes para los 11 de septiembre de vuelos internos y vuelos que se dirigen a Norteamérica tengan un precio más bajo que el mismo vuelo en otra fecha. Afganistán, consecuencia directa del 11S. Otro episodio marcado directamente por los atentados del 11S fue el de la invasión a Afganistán e Irak. Afganistán, una nación indomable que ha soportado a lo largo de su historia invasiones de Rusia, Reino Unido y la URSS entre otros tantos. Fue invadida por el ejército de Estados Unidos tras los atentados del 2001, pero estos no llegaron a derrotar por completo a los talibanes. Este grupo había sido apoyado por Washington hasta llegar al poder en 1996, pero en septiembre de 2001 fueron acusados de resguardar grupos terroristas como Al-Qaeda, de los cuales hablamos en un video pasado que los dejaré por aquí. Aquí se catalogó desde varios países occidentales al país asiático como la cuna del terrorismo. El 20 de septiembre de 2001, las autoridades estadounidenses declararon que Osama Bin Laden estaba detrás de los ataques de las torres, de tal forma que la Casa Blanca le envió un ultimátum al gobierno talibán afgano, en el que se les intimaba a entregar a todos los líderes de Al-Qaeda y a sus miembros, entre otros puntos obligatorios, los cuales al día siguiente los talibanes rechazaron, ya que a su criterio no había ningún indicio de que Bin Laden estuviese detrás de los atentados. Tras una serie de sucesos en los que se buscó por parte del gobierno talibán juzgar a Bin Laden en diversos tribunales islámicos, el 7 de octubre el entonces presidente George W. Bush comienza la Operación Libertad Duradera, atacando diversos puntos estratégicos en el territorio afgano con la ayuda del ejército británico. En el marco de esta operación, Estados Unidos también desplegó tropas en el Cuerno de África y en Filipinas. El ejército estadounidense, en una coalición con las tropas afganas, toman el norte de Afganistán. La capital Kabul caería el 13 de noviembre del mismo año. Con las tropas invasoras, los talibanes se vieron obligados a desplazarse, huyendo la mayoría a Pakistán y al sur del país, donde se establecería un foco de resistencia. El territorio montañoso afgano y la protección que tenían los talibanes al cruzar la frontera con Pakistán permitió que el grupo nunca pudiese ser erradicado ni eliminado por completo. Sin embargo, en el año 2011, un comando de Navy SEALs de Estados Unidos cruzó la frontera pakistaní en el marco de una operación tan importante como polémica, la cual fue planeada por meses y tenía como objetivo el mismo Osama Bin Laden, quien sería abatido y que horas después de la operación se informaría que las autoridades no tenían intenciones de capturarlo con vida. Casi 11 años después del ataque y de que el gobierno de Bush le solicitara a las autoridades talibanesas que Bin Laden fuera entregado, por fin Estados Unidos obtuvo lo que buscaba. Noticia que los ciudadanos estadounidenses vieron con buenos ojos y salieron a las calles a celebrar. Las autoridades de Occidente felicitaron al gobierno de Obama y al pueblo estadounidense por la exitosa misión. Y ya que sé que la mayoría de ustedes, nuestros suscriptores, son de Perú, los incluiré aquí debido a que el entonces presidente peruano, Alan García, le atribuyó la muerte de Bin Laden como el primer milagro del Papa Juan Pablo II, fallecido en 2005. No hay que olvidar que es a partir del 2001 también cuando Washington le declara la guerra abierta contra el terrorismo, la cual desencadenó en otras invasiones como la guerra de Irak, en la cual se alegaba que Saddam Hussein estaba ejecutando programas de desarrollo de armas de destrucciones masivas, por lo que este era una amenaza para Occidente. Es en marzo de 2003 que Estados Unidos despliega tropas en Irak, las cuales avanzaron de forma rápida hasta que en diciembre del mismo año derrocan el régimen de Hussein, y estas permanecerían en territorio iraquí hasta el 2011.
La idea de las autoridades occidentales era en un inicio exportar las convicciones de la democracia y modelos similares a los que estamos acostumbrados desde esta parte del mundo. Lo que no tuvieron en cuenta fueron siglos de historia que la región de Oriente Próximo tiene, las cuales sentaron las creencias y costumbres muy diferentes a las nuestras. Y es en parte por esto que no pudieron replicar el modelo democrático que habían implantado décadas atrás en Corea del Sur y en Japón. Lo que estos 20 años desde el comienzo de las invasiones estadounidenses a Oriente Próximo solo demostraron es que la situación no había cambiado en nada más allá de crear grandes brechas entre los países de la región, en los cuales nos encontramos con algunos que se han occidentalizado en gran medida y otros que cada vez desprecian más al mundo occidental. Es en el marco del 20º aniversario de los atentados que Afganistán vuelve a ser noticia, pero esta vez a manos del actual presidente estadounidense Joe Biden, quien decidió continuar con la iniciativa de Donald Trump de retirar las tropas del ejército que se encontraban en territorio afgano. Sin embargo, luego de que Trump abandonara la Casa Blanca, los talibanes incumplieron parte del acuerdo que estos habían realizado con el ahora expresidente Trump, especialmente la parte en la que se había establecido que el grupo talibán se comprometía a dialogar con el gobierno afgano. Esto no le importó a Biden, quien decidió retirar por completo las tropas de todos modos para antes del 11 de septiembre de 2001, alegando que el ejército afgano estaba equipado y entrenado. Sin embargo, en los hechos vimos que si bien el ejército afgano podía tener entrenamiento y equipo de primer nivel, al retirarse las autoridades militares estadounidenses, el ejército se enfrentó a una falta de líderes en la cadena de mando, y se vio por lo tanto desbordado por los talibanes que en menos de 2 semanas tomaron el control de casi todo el territorio. El propio expresidente Bush en sus memorias escritas hace 11 años expresó: permitir que los extremistas recuperen el poder traicionaría todos los logros de los últimos años. También pondría en peligro nuestra seguridad. Olvidar esa lección sería un terrible error. Pese a los dichos de Bush, 11 años más tarde, Estados Unidos no solo dejó que los extremistas tomaran el poder y establecieran un régimen en el cual se vulneran derechos, especialmente los de las mujeres, sino que también dejó atrás, en medio de una retirada apresurada, grandes cantidades de equipos militares, los cuales ahora sirven para reforzar el poderío talibán. Lo cierto es que la decisión de Biden ha dejado mucho de qué hablar dentro de Estados Unidos y especialmente fuera de este, donde la comunidad internacional se cuestiona el accionar y la pérdida de influencia que comenzó a tener la potencia mundial en una zona tan candente como Oriente Próximo, nada más ni nada menos que 20 años luego de que girara su política exterior hacia esta zona del planeta. ¿Se convertirá Afganistán en una nueva cuna de grupos extremistas? Eso es una de las grandes cuestiones que todos nos preguntamos, pero que solo el tiempo responderá. Ahora sí, para finalizar el video, queremos brindar homenaje a todas las víctimas, no solo de los atentados del 11 de septiembre, sino también a todos los fallecidos y heridos de los conflictos que fueron desencadenados a partir de este. Un saludo y hasta la próxima.